Hola a todos y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Inmersión. Vamos a analizar un documento que está causando revuelo Ya, en los círculos diplomáticos, interesante. ya que sugiere un posible cambio en la postura de Rusia sobre la guerra en Ucrania, incluso insinuando condiciones para negociar la paz. Lo interesante de este documento es que no se trata de un comunicado oficial o una declaración pública. Es más bien una especie de vistazo a las reflexiones internas Wow, de Rusia sobre el conflicto, entiendo. lo que lo hace aún más intrigante. Exacto. Y lo que propone Rusia es bastante audaz. Para que siquiera consideren sentarse a la mesa de negociaciones, establecen una serie de condiciones, empezando por el reconocimiento de la realidad actual sobre el terreno. Básicamente exigen que cualquier acuerdo de paz acepte el control de Rusia sobre los territorios que actualmente ocupa. Crimea, Crimea Donbass y Gerson. y Gerson. Este punto es crucial, Sí. porque choca de frente con el plan de victoria de Zelensky. Que busca recuperar la totalidad del territorio ucraniano, incluyendo Crimea. Exacto. Rusia está trazando una línea roja diciendo, hasta aquí ni más allá. Es como si dijeran, esta es la situación, acéptenla. Imagino que esto ha generado mucha controversia. Sin duda, no se trata solo de territorio, sino de poder, influencia y el futuro del orden de seguridad europeo. Al establecer esta condición, Rusia está cambiando las reglas del juego y adoptando un enfoque más pragmático, aunque controvertido. Entonces están intentando establecer un nuevo punto de partida para cualquier negociación futura. Pero no se detienen ahí, ¿verdad? Hay una segunda condición que realmente llama la atención. Sí, la desmilitarización de Ucrania. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco más complejas. Rusia no habla necesariamente de un desarme total. Lo que realmente buscan es que Ucrania deje de ser lo que ellos llaman una herramienta en manos de otros países. Una clara referencia a la OTAN y Occidente. Lo curioso es que al mismo tiempo Rusia parece aceptar implícitamente el futuro de Ucrania dentro de Europa. Al diferenciarla de otros países, sugieren que podrían estar abiertos a algún nivel de integración de Ucrania con Europa, pero no con la OTAN. Este punto es fascinante si lo comparamos con la postura previa de Trump sobre Ucrania. Él se oponía firmemente a que Ucrania se uniera a la OTAN, pero nunca se pronunció explícitamente sobre su ingreso a la UE. Interesante. Esta nueva postura de Rusia parece reflejar esa distinción, Ya veo. lo que podría abrir una vía para la negociación. Es como un rompecabezas con todas estas piezas interconectadas. Tenemos las demandas de Rusia, el plan de Zelensky, las posiciones de la OTAN y la UE y el contexto histórico del enfoque de Trump. Es mucho para digerir. Y no olvidemos el posible impacto en el equilibrio de poder en la región. Si Rusia está dispuesta a aceptar a Ucrania dentro de Europa, pero no dentro de la OTAN, ¿qué concesiones espera a cambio? Ya. ¿Es un paso genuino hacia la paz o una maniobra táctica para avanzar en sus propios intereses? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero antes de adentrarnos en esas implicaciones, tenemos que entender cómo esta nueva postura de Rusia choca con el plan de victoria de Zelensky. Ese parece ser el quid de la cuestión. Exacto. El plan de victoria de Zelensky, tal como está planteado, propone una victoria total de Ucrania, la recuperación de todo el territorio perdido, incluyendo Crimea, y la recepción de reparaciones por parte de Rusia. Es un plan que resuena con muchos ucranianos y cuenta con un fuerte apoyo internacional, pero desde la perspectiva de Rusia es simplemente inaceptable. Tal vez tenemos esta colisión frontal entre dos visiones del futuro, Claro. aparentemente incompatibles. Sí. Por un lado, el llamado de Zelensky a una victoria total de Ucrania, Ajá. y por otro, Rusia trazando una línea en la arena y diciendo, hasta aquí, Precisamente. Y este documento va más allá, más allá. sugiriendo que Rusia no solo ve el plan de Zelensky como inaceptable, sino también como potencialmente peligroso. Argumentan que una derrota total de Rusia desestabilizaría a Europa y podría conducir a un conflicto aún mayor en el futuro. Esperas manifestando su propia derrota potencial como una amenaza para la estabilidad de Europa. Esa es una afirmación bastante audaz. Lo es, y vale la pena prestarle atención. Sí. Recordemos que esto no es una declaración oficial del Kremlin, sino más bien una ventana a su pensamiento interno. Ya veo. Al vincular su posible derrota con la seguridad de Europa, intentan cambiar la narrativa. Buscan posicionarse no como agresores,
sino como garantes de la estabilidad. Es como si jugaran la carta del mal menor, ¿no? Exactamente. Intentando apelar a aquellos en Europa que ya están preocupados por una posible escalada del conflicto. Exactamente. Y ese es un mensaje que podría resonar con algunos en Europa, ¿Ya? particularmente con aquellos que ya desconfían de las posibles consecuencias de intensificar el conflicto. Es una forma en que Rusia siembra dudas y potencialmente debilita la determinación de quienes apoyan a Ucrania. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos estas visiones contradictorias para el futuro, Rusia estableciendo nuevas condiciones para las conversaciones de paz y esta sugerencia subyacente de que su derrota podría desestabilizar a Europa. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Esa es la gran pregunta. Sí. Este documento plantea más interrogantes de los que responde, pero creo que la pregunta más importante es la siguiente. Si Rusia está realmente dispuesta a aceptar a Ucrania dentro de Europa, como sugiere este documento, Ajá. ¿qué concesiones espera a cambio? Claro, establecen una clara distinción entre Europa y otros países que presumiblemente se refiere a la OTAN. Ajá. Estarían dispuestos a ceder en el control territorial a cambio de garantías de que Ucrania permanezca fuera de la esfera de influencia de la OTAN. ¿Es posible o podrían estar buscando otras concesiones, ¿Cómo cuáles? como limitaciones a las capacidades militares de Ucrania, a sus lazos económicos con Occidente o incluso a su alineación política? Todavía es demasiado pronto para saberlo con certeza. Esto parece un enorme juego de ajedrez, con cada bando tratando de anticipar los movimientos del otro y posicionarse para obtener el mejor resultado posible. Y lo que está en juego no podría ser más importante. Por supuesto, el futuro de Ucrania, el equilibrio de poder en Europa e incluso la estabilidad global están en juego. Este documento, por no oficial que sea, proporciona una visión crucial del pensamiento de Rusia y podría ser una señal de lo que está por venir. Volviendo a nuestro oyente, Sí. ¿qué significa todo esto para él? Buena pregunta. ¿Por qué debería importarle este documento aparentemente oscuro que describe un posible cambio de postura por parte de Rusia? Porque tiene el potencial de reconfigurar todo el conflicto. No se trata solo de maniobras geopolíticas abstractas, sino de la vida de millones de personas en Ucrania y la seguridad futura de Europa. Este documento destaca la complejidad de la situación y desafía cualquier narrativa simplista de bien contra mal o victoria contra derrota. Es un claro recordatorio de que el camino hacia la paz, si es que existe, probablemente sea complicado. Sí. Desordenado y esté lleno de compromisos difíciles. Y comprender las motivaciones y los cálculos de todas las partes, incluida Rusia, es esencial si queremos navegar por este turbulento panorama. Nos recuerda que las negociaciones de paz, si es que se producen, no se tratarán simplemente de declarar un ganador y un perdedor. Se trata de encontrar una manera de abordar las preocupaciones de seguridad subyacentes de todas las partes involucradas, por difícil que sea. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente difíciles. Porque si bien este documento insinúa una posible voluntad de compromiso, también subraya la profunda desconfianza que existe entre Rusia y Occidente. Exactamente, hay mucho escepticismo sobre si Rusia es realmente sincera en su deseo de paz o si esto es solo una maniobra táctica para ganar ventaja o tiempo. Incluso si sus intenciones son genuinas, cerrar esa brecha de confianza, encontrar puntos en común en temas como el control territorial y las garantías de seguridad será una tarea monumental. Nos quedamos entonces con esta mezcla inquietante de esperanza e incertidumbre. Por un lado, la posibilidad de que Rusia acepte a Ucrania dentro de Europa, incluso con condiciones, es un rayo de luz en una situación muy oscura. ¿Sí? Pero por otro lado, sus demandas y su forma de presentar el conflicto como una amenaza potencial para la estabilidad europea son muy preocupantes. Es un delicado acto de equilibrio, y es importante que nosotros como observadores evitemos caer en narrativas simplistas o en ilusiones. Necesitamos comprender la complejidad de la situación, las motivaciones y los cálculos de todas las partes, y estar preparados para un proceso largo. Este conflicto no se va a resolver de la noche a la mañana. Para concluir, ¿cuál sería la principal conclusión para nuestro oyente? Buena pregunta. ¿En qué debería pensar al procesar esta información? Creo que la principal conclusión es que la situación es mucho más fluida y compleja de lo que muchos creen. No hay respuestas fáciles, y cualquier camino hacia la paz requerirá compromisos difíciles y la voluntad de aceptar verdades incómodas. Es un llamado a la reflexión matizada, a evitar las narrativas simplistas y a reconocer que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad, por remota que sea, de que las cosas cambien en direcciones inesperadas. Y tal vez este documento, con todas sus ambigüedades y contradicciones, ofrece un atisbo de una de esas direcciones. Y con esa nota que invita a la reflexión los dejamos para que consideren las posibilidades. ¿Cómo sería una Ucrania desmilitarizada dentro de Europa?
¿Cómo podría esto afectar el equilibrio de poder en la región? ¿Y qué papel podrían desempeñar otros países en la configuración de este futuro incierto? Estas son preguntas que seguirán debatiéndose y analizándose durante meses, si no años, pero abordarlas es crucial si queremos superar el estancamiento actual y crear un futuro más estable y seguro para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.